Acá tenemos dos libros muy interesantes, dos listados de aves, hechos con distintos principios taxonómicos. Acá tenemos la compilación de Clemens, que parte de la especie, ¿no es cierto?, como grupo reproductor viable. Y construye toda la filogenia, ¿no es cierto?, género, familia, etc., a través de los caracteres morfológicos o fenotípicos, en base a lo que se considera una clasificación lineana y que es el estándar hoy día. Y acá tengo, esto es de la compilación de Clemens, y acá tengo el trabajo de Charles Sibley y Monroe, que si bien parten de la misma especie, ¿no es cierto?, como el grupo reproductor viable, construyen la filogenia haciendo análisis de ADN, de complementariedad de ADN, ¿cierto? Hibridizan, etcétera, con las técnicas que correspondan y construyen la filogenia. Voy a dar vuelta a los libros, y en ambos casos se producen ciertas diferencias. Acá estoy viendo, bueno, aquí tengo marcado algo, pero acá vamos a ver, por ejemplo, tengo algunos ejemplos que ya los tengo marcados. Por ejemplo, el zorzal, el Turdus falklandi, que pertenece según la clasificación tradicional a la familia Turdidae. Acá está incorporado en una familia que es Musicapidae. Aquí tenemos el caso de la tenca, que debe ser Mimidae. Está la tribu Mimini, de la familia, o superfamilia en este caso, Sturnidae. Y finalmente tengo el caso de los bailarines chicos, que están en la familia Passeridae, pero en la clasificación tradicional están en la familia Motacilidae. O sea, claramente hay claramente ciertas diferencias entre ambos dos trabajos, y lo más importante pero antes de referirme a eso, hay una cosa que es muy interesante, que es que en el trabajo de Sibley a cada ave se le asigna un número, y ese número no es arbitrario, sino que corresponde a una clasificación ornitológica, ¿no es cierto?, que está basado en que existe hace mucho tiempo. Pero acá están esos números, o sea que uno podría saber que el Helmaris pipit es el 5806, en fin, etcétera, que ya habíamos dicho la tenca, la Mimus tenca es el pájaro número 5799, y habíamos visto el zorzal que lo tengo acá, todos, no recuerdo, el número 5795. Así que ese es como un valor agregado, o sea, esa lista no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando de la clasificación en base a DNA, comparación de DNA o no, sino que ese listado, esos números existen, siempre han existido. Entonces, acá lo primero que se queda en evidencia es que la taxonomía o la clasificación no es objetiva, es subjetiva, y va a depender de que yo me fije un conjunto axiomático o un conjunto ordenado, ¿no es cierto?, de axiomas o reglas, y que me permitan ordenar a los individuos, las cosas en general, de la manera que yo quiera. Y esto es lo que está pasando acá. El trabajo de Sibley es extremadamente interesante, y además es una obra monumental, o sea, el hecho de poder obtener muestras de ADN y hacer todos los procesos de hibridización e identificación que corresponden es un trabajo monumental. Ahora, el trabajo que está en el libro de Clemens, que tengo acá, ¿cierto?, que es con la taxonomía clásica, igual es un trabajo monumental, pero está hecho solamente sobre características fenotípicas, ¿cierto? Y
y ya lo dije, lo más importante entonces es entender que la taxonomía no es objetiva, es subjetiva en sí misma. Y la pregunta que uno se podría hacer es ¿cuál de las dos taxonomías o digamos clasificaciones uno debería usar? Porque se puede preguntar eso, ¿te fijas? Y ahí yo creo que lo primero que habría que hacer es hacerse la pregunta de por qué clasificamos y para qué vamos a clasificar. Y una vez que tengamos eso más o menos claro, podríamos decidir exactamente cuál de las dos clasificaciones es la que más nos podría servir. Y hay muchas otras cosas, muchas otras diferencias que se obtienen, que se pueden estudiar entre estos dos trabajos, pero no es la idea, es solamente comentar eso, que la taxonomía es algo totalmente subjetivo. Ahora, ante la pregunta de por qué clasificamos, por qué ordenamos, es algo que, y para qué, es algo que aparentemente es intrínseco, por lo menos a nosotros como occidentales, de tener que hacer esa acción. Y una vez que hemos clasificado, pasa algo bien increíble, que, bueno, vamos a ver un poco, obligamos al sujeto, a quien se ha clasificado, lo subyugamos a los parámetros de clasificación que se le han asignado. O sea, tiene que caber dentro de la guía taxonómica exactamente ahí, y de ahí no puede salir. Entonces, hay una... Y eso mismo expresa y de alguna manera nos identifica como sociedad, como cultura. Esa rigidez, una vez que se clasifica, primero saber por qué tenemos que clasificar, y una vez que es una pregunta que se va por un cierto canal y que es difícil de responder, pero una vez que estamos en la acción de clasificar, subyugamos al individuo a esa clasificación y no le damos la opción de poder liberarse, de poder salir de ahí. Hombre, mujer, niño, adulto, en fin, no se aceptan cosas intermedias, desaparece el individuo. Cuando uno clasifica, de alguna manera el individuo en sí mismo, el individuo tridimensional, digamos, libre, como ser, desaparece, queda subyugado a esa clasificación. Y eso tiene toda una consecuencia y una estructuración nuestra y de nuestra relación con el entorno, y incluyendo el entorno de otras personas. Así que este pensamiento esta idea que la estoy pensando siempre, pero me asaltó, me quedó en clara evidencia cuando vi en Aves que habían dos sistemas taxonómicos viables, posibles, fija. Y eso abre la puerta entonces a muchas otras preguntas. La más fundamental es ¿por qué clasificamos? ¿Qué nos lleva a clasificar? Y una respuesta aventurada, así por decirlo rápida, digamos, algo es que, claro, queremos conocer, pero conocer, ordenar, ¿son sinónimos o una cosa lleva a la otra? Y ahí se produce una disonancia, o sea, hay algo que no calza, te fijas, que no cuaja, digamos, ¿eh? Ordenar no es lo mismo que conocer. Conocer puede llevar, el conocimiento en sí mismo puede ser un conocimiento interpretativo, puede ser un conocimiento de cualquier cosa aunque yo no la tenga clasificada, y también puede ser un conocimiento
es mucho más amplio, pero el acto de ordenar, de clasificar, que para mí no es tan evidente en cuál es su necesidad, su significado. Y luego, ¿para qué? ¿Para qué clasificamos? Entonces, lo que sí sé que cuando se clasifica, se subyuga al sujeto. Primero, para clasificar, tiene que existir una relación, ¿no es cierto?, clasificador-clasificado, digamos. O sea, hay un sujeto que es objeto de ser clasificado, y cuando se le clasifica, se le subyuga a esa clasificación. O sea, tiene que responder a eso. Y ya lo dije antes, con eso se pierde el individuo en sí mismo. Y ahí todo esto es un tema que estamos trabajando con mi amigo Fran Proedo, y eso entra entonces en una suerte de nebulosa, si se quiere, y se vuelve complicado. Hay que elaborarlo mucho, hay que pensar mucho sobre este tema. Y también, volver a algo que ya dije, que es no confundir conocimiento con ordenamiento. Porque significaría que, claro, que cuando yo ordeno, para ordenar necesito conocer previamente. Y eso no lo sé si es tan así. Algunas características tengo que conocer previamente, ¿te fijas? O sea, de alguna manera el conocimiento, y ahora un conocimiento que también puede tener, claro, distintas aristas, por cierto. Bueno, y eso es más o menos lo que quería plantear ahora, y que nace de poder revisar estos dos trabajos que tengo acá, que son muy interesantes, que son el de Sibley. El de Sibley, sobre todo, es un texto que el de Sibley es un texto muy importante porque rompe de alguna manera con lo tradicional. Bueno, estas son cosas que hay que elaborar mucho más todavía, porque se juntan en distintos planos y con distintas situaciones, y de verdad son complejas también de entender algunas. Pero ya este es un gran paso.